Lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un martes más por Radio Caput haciendo columna vertebral. Qué lindo martes de temperatura agradable. Bueno, le mandamos un saludo grande a Juana, que hoy no va a estar con nosotros. El martes pasado falté yo y le tocaba faltar a ella. Así que, bueno, un fuerte abrazo a Juana. Y a mi lado está Nico. Ya todos los compañeros y compañeras lo conocen. Y vamos a hacer ahí un programa de ping-pong, de idas y vueltas, para hablar un poquitito te vamos a sacar el jugo, Nico, como hacemos siempre, de preguntas de acá y preguntas también de un poquitito lo que está pasando afuera. Así que, bueno, esperemos que los compañeros y compañeras que nos están escuchando, no olvidarme siempre de los saludos que nos mandan de diferentes instituciones de salud, que son los compañeros y compañeras por ahí que más están ahí siempre al pie escuchándonos. Un fuerte abrazo para todos ellos y todas ellas. Bueno, Nico, ¿cómo andás? Buenas tardes. José, ¿Cómo estás? Buenas. Acércate un poquito. Sí, perdón. Ahí está. ¿Cómo estamos, José? ¿Todo bien? Gracias por la invitación una vez más. Bien, Nico. Y bueno, no queríamos tenerte primero para hablar. En septiembre y en octubre va a haber elecciones. Ahí está todos muestran como una tranquilidad hoy en día, ya después de haber hecho los acuerdos necesarios para que vayan listas de unidad, tanto en la Libertad y el PRO como en el peronismo y sus diferentes vertientes de peronismo. Y después hay otros partidos por ahí que están logrando también esa unidad, como el Frente de Izquierda, también con sus 2 o 3 variantes que tiene, y algunos otros partidos que por ahí no son tan conocidos, pero que territorialmente están siempre ahí discutiendo algún distrito. ¿Cómo es la situación esa de que para mí hay una tensa calma, o una calma tensa? Yo creo que estamos en un momento bisagra. A mí me da la impresión que está cambiando la etapa, que estamos transitando los primeros pasos del final de la gestión de Milei en el Estado Nacional, que eso lo lee un sector mayoritario de la política, con las limitaciones que tienen en general. Ven menos que yo, mirá que yo soy chicato, bastante, pero intentan empezar a acomodarse en función de eso, salvo algunos que tienen el objetivo de rapiñar rápido, piratear, y que yo creo que se equivocan en el mediano y en el largo plazo. No se equivocan en el sentido de su proyecto político con el que he confrontado toda la vida, me refiero a sectores como Ritondo, Santilli, sino que se equivocan en el propio instinto de supervivencia, porque creo que en el juego que juegan ellos,
lo que uno nunca tiene que hacer es jugar en el equipo perdedor, y cuando vos tenés claro que eso no significa no sacar unos cargos, después todos vuelven, viste cómo es esto, tratan de reacomodarse, pero me parece se que reinventan. Sí, Claro. sí, son porque yo creo que más que frentes electorales, y eso incluye desde el FIT hasta la Libertad Avanza, son más sociedades comerciales, donde no hay grandes debates ideológicos, políticos, no hay proyectos unificados de país. De hecho, algunos sectores del Frente Fuerza Patria lo plantean, que dicen, acá lo que no tenemos es un proyecto, pues sabemos que es contra Milei, pero no tenemos un proyecto común de país, pero tampoco es que individualmente alguno de sus componentes lo tenga necesariamente, ojo. Entonces, yo creo que es un momento donde el llamado mercado, que parece que fuera una entelequia, pero que es gente concreta, de carne y hueso, dueños de los grandes grupos de inversión, de los grandes bancos de JP Morgan o de BlackRock, que son los que juegan efectivamente en el movimiento del dólar, del valor de los bonos, de los niveles de endeudamiento del país, han decidido que su etapa de saqueo rápido está acabando. Yo creo que es casi inevitable que esto termine en algunos meses en un esquema de default y colapso de la macroeconomía. Podríamos, si querés, profundizar un poco más en los aspectos técnicos de todo eso, pero me parece que no es necesario, que hay señales claras, esto de la no construcción de reservas o no acumulación de reservas, el dólar cerca del techo, la intervención en dólar futuro del Estado Nacional, o del Banco Central, mejor dicho, donde ya superó el límite de los 1.500 a diciembre. Son todas señales de que, bueno, se agota esto, que Caputo, cada vez que se le acabó su plan de corto plazo, dice, bueno, no, pero ahora es la segunda etapa, no, pero ahora es la tercera etapa. Siempre reinventa para no reconocer que se agotó el esquema de esos meses. En esta me parece que ya es un esquema definitivo, que no significa necesariamente que Milei no llegue a fin de mandato o que haya una explosión social. Yo me estoy refiriendo a que se agotó políticamente el modelo económico financiero de este tipo de saqueo, y eso lo lee la política, y entonces empieza a haber reacomodamientos, que incluye la proscripción y la prisión de Cristina como uno de los elementos, y el agotamiento de Milei, y entonces hay un reacomodamiento para un intento de normalización de la política en la etapa que viene, lo cual es bastante lógico, porque vos venís de un anormal como presidente, que ahora haya alguien que quiera normalizar. Normalizar no significa que mejoren las cosas, que haya un modelo de país soberano, independiente, pero por lo menos que no haya una normal de Tengo un amigo, siempre me río mucho cuando lo cuenta, que dice, fue a hacer el Pacto de Mayo. ¿Vos lo viste a la normal que va caminando con los huevos paspados para saludar? Digo, es una normal como presidente, como figura presidencial. Bueno, para la política. Bueno, eso cumplió su cometido de un saqueo rápido de lo financiero, endeudamiento, de colonialismo, de ruptura con vínculos comerciales y diplomáticos con los chinos fundamentalmente, con otros actores, y de subordinación absoluta a Estados Unidos. Ahora, eso que queda en el medio de un despelote, porque hay una ruptura del entramado social, una crisis productiva, crecimiento del desempleo, de la pobreza, aunque nos diga cualquiera de los funcionarios del gobierno que han sacado a no sé cuántos millones de la pobreza, quienes caminamos la calle todos los días sabemos. Cualquiera, no yo por mi militancia, digo, cualquier persona ve más gente en la calle, más gente revolviendo la basura, todo el mundo sabe que le alcanza menos la guita. Entonces, todo eso hay que darle algún grado de estabilidad para normalizar. En eso entra lo de Villarroel, yéndose hacia el centro, si se quiere, o por lo menos mostrándose, y lo de Yarlora, lo de Nacho Torres. Digo, hay un actor o multipartidario que intenta construir un esquema de normalización de la etapa que viene. Digo, eso lo están pensando para el periodo post-elecciones. Sí, hay ahí, en lo que estás comentando, hay un desgaste real del gobierno, por eso hay estas tensiones de Santiago Caputo, de Villarroel, las internas que están teniendo en este desgaste de no encontrar el rumbo, o al menos el rumbo que ellos querían, para que este saqueo o esta colonización de nuestro país siga en una normalidad, digamos. Hay tensiones,
¿Por qué? Porque justamente desde el otro lado hay una resistencia que se está reorganizando. A ver, uno habla por ahí de Fuerza Patria, que es lo que por ahí más visible está, con Axel Kicillof, con Máximo Kirchner, con Sergio Massa, que más o menos se pusieron al frente de querer organizar eso. Pero hay algo en el centro que también está teniendo, vos lo estabas mencionando, algo del centro que está teniendo por ahí un poco más de cuerpo, con Nacho Torres, con Yarlora, incluso Villarroel. Por eso Sí, claro. Milei le dice la rata traidora, o la está tildando ahora de kirchnerista. Pero es algo que está yendo por el centro, que a ver, se han incorporado a ese centro más de 27 intendentes del Gran Buenos Aires. Hay ahí un entramado que está queriendo, como vos lo mencionás, reorganizar la política para ver de que en el 2027 se le dé fin a este ciclo de vender la patria, como bien se viene mencionando. Sí, o incluso antes, yo no descarto que haya una salida frente al agotamiento del modelo Milei y la caída de su popularidad. Y no sé si, creo que todos debemos haber visto algunas escenas de la derecha festa en Córdoba. Sí, sí. Y recién dije lo de los huevos paspados. Bueno, lo de ahí, lo de la derecha fede era una cosa ya grotesca bueno, me sale hablar a lo Milei, la verdad, un poco menos sexualizado, no hace falta, ¿no? Pero un rejunte de pelotudos importante, la verdad que era, yo no recuerdo otro momento en la historia donde haya habido tantos pelotudos juntos en el mismo momento. Y tan pelotudos además, sí. ¿no? Entonces, y no quedaron evidencias. Si esa es si eso es lo que le queda a Milei, bueno, es evidente que está agotado, sí, porque había logrado generar ciertas expectativas en gente normal, que va a laburar, que no vive en el sótano de la mamá y está todo el día delante de la computadora, gente más o menos como nosotros, te levantás a la mañana, vas a laburar, construís una familia, lo intentás, bueno, todo eso, ese caudal lo ha ido perdiendo. Entonces, si eso es lo que queda, bueno, es evidente que no le queda mucho. Con eso no aguantás. ¿Con qué aguantás? Y hasta que te banque Lamelas, el nuevo futuro embajador de Yankee en Argentina, y los grandes grupos financieros. Con un despacho en Casa Rosada. Por supuesto, con un Sí, despacho. sí, Es que es al revés. En realidad Milei va a tener un despacho en la embajada Yankee. Parece que ya cambian la bandera en la Casa Rosada directamente. Sí. Entonces, ahí está la discusión de qué es lo que viene. Entonces, si se acelera un poquito, que es probable porque la dinámica viene rápido, puede incluso hasta haber una salida apresurada de Milei en un esquema que van a intentar de que sean institucional. Digo, por el poder también aprende que esquemas como el de 2001 le complican un poco la existencia y lo quieren evitar, entonces puede haber y ahí es alarmado donde Villarroel se ve como sucesor en la línea de mando, está junta. Entonces, la normalización puede ser, o el intento de normalización puede ser previo al 2027, no necesariamente significa que llega al 2027. Entonces, están todos jugando en esa, y yo creo que el discurso va a ser unánime y unificado, y creo que todos quienes hoy se presentan en distintas listas van a terminar tributando a eso, que va a ser la necesidad de, frente al descalabro que nos haya dejado el gobierno de Milei, la unidad nacional, y con el argumento de unidad nacional para reconstruir la patria. Le estoy adelantando consignas, yo creo que en 6 meses o en un año las vamos a estar escuchando. Ahí van a jugar sectores del PRO, radicales, el peronismo, van a terminar todos tratando, o sea, se va a unir desde Villarroel hasta Grabois en un mismo esquema de unidad nacional para defender las instituciones y la patria. Que en última instancia, ese esquema de patria no va a ser otro que la continuidad del que viene ahora, que es el de sostener un esquema de colonia en Argentina. No hay esquema en la política, no hay ningún esquema de soberanía nacional, de independencia política, ni de justicia social. No lo hay en ninguno de esos esquemas, y yo creo que la gran discusión ahora es quién acumula un poquito más de fuerza, porque lo que está en disputa, si se quiere, es quién va a ser el próximo virrey, no quién va a ser el próximo presidente de una nación soberana. Sí, sobre todo en lo que marcaste, no hay independencia, menos justicia social, tampoco hay independencia económica. Un nuevo préstamo se le está otorgando a la Argentina para tratar de contener el dólar,
y que le vaya bien en las elecciones. Vos lo marcaste, las elecciones de primer término, ¿no? Las que hay en septiembre en los distritos y la que hay en octubre las provinciales. Claramente hay un desgaste y también lo mencionaste un poco en lo que venías marcando, una proscripción a quien potencialmente podía traccionar votos disputándole el poder a Milei, que es Cristina Fernández de Kirchner. Si bien se le desordenó un poco ahí en el Frente para la Victoria o llamémosle como quieran, hoy Fuerza Patria, se le desordenó un poco la tropa por que querían tocar nuevas melodías, ¿no? El kirchnerismo no hacía peronismo y demás. Hoy como que más o menos a los codazos están todos, pero se están reordenando un poquito. Y repito, no se está mirando el centro que empezó a tomar cuerpo, o algunos no lo están viendo, pero empezó a tomar cuerpo. Y vos lo mencionaste, puede llegar a estar... Pero van a terminar todos juntos. Desde Villarroel hasta Grabois. Claramente puede llegar a pasar eso, y en ese armado del centro, o sea, van a estar todos, coincido con vos, que van a estar todos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que el enemigo es uno. Yo me acuerdo en el 2003, una editorial me quedó súper grabada. Éramos todos muy jóvenes en esa época. Una editorial de Mariano Grondona en Diario La Nación. Era a los 6 meses más o menos de que había asumido Néstor Kirchner. Y su gran crítica a Kirchner es que no había dejado alternancia. Dice, lo sentó a todos en el mismo lugar, a la CGT, a la UIA, a la sociedad rural, al peronismo, a los radicales, a todo. Y si bien, decía Grondona, era necesario para reconstruir la institucionalidad después de la debacle del 2001, el problema es que cuando se agote el modelo Kirchner, no hay alternancia y volvemos otra vez a la crisis institucional. Entonces, eso que en su momento sucedió, que entre el 2003, 2004, 2005 fue su momento más álgido, de solidez, ese frente, después vinieron las peleas con Clarín y empezó toda la fragmentación, pero en ese momento estaba todo unificado. Ese es el esquema que se va a intentar repetir, con una diferencia. En esa época era una época de vacas gordas en cuanto a los precios de la commodities, por ejemplo. Entonces, el Estado Nacional contaba con recursos como para lograr grados de distribución que permitieran, además, que haya recomposición de ingresos, mejora en la jubilación, en los salarios, que haya desarrollo de pymes, creación de empleo. Eso es muy distinto al contexto internacional ahora. Entonces, yo, perdón si cruzo la frontera para el otro lado, pero vos sabés que no soy peronista, pero eso no significa que no lo valore como un cuadro, una claridad política del carajo. Pero el Perón chotrosco está, algunos lo reivindican. Pero Perón decía, hacer política es hacer política internacional. Entonces, lo que no se puede, me parece que es una frase acertadísima, lo que no se puede es pensar un proyecto de Argentina sin pensar el mundo. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es dejar de ver la realidad con la lupa que tiene el prisma yanquisionista y que vemos la realidad desde ese perfil del occidente hegemónico que nos decía cómo funcionaba el mundo y cuáles eran las reglas, porque el mundo cambió, no es el mismo. Creo que hubo un punto de inflexión en el 2008 con la crisis financiera que, más allá de la crisis financiera norteamericana y de la subprime que arrastró a un sector de Europa, bueno, no importa, es más largo. El tema es que ese fue el trampolín que hizo que los chinos pasen de ser los proveedores de manufactura barata, todos nos acordaremos los que rondamos los 30, decimos, los que rondamos los 30 años, el todo por nos 2 acordaremos pesos, del todo, todo por sí, 2 pesos, claro. Y como ahora vos prendés la tele y no son los todo por 2 pesos los de los chinos, son los robots, la inteligencia artificial, es otro. Bueno, el 2008, esa crisis de los yanquis fue el trampolín que usaron algunas potencias emergentes, sobre todo los chinos, para la disputa tecnológica, para otro grado de desarrollo. Y ahí se acabó definitivamente el mundo unipolar con multilateralismo. Entonces yo creo que la política argentina, y eso peca de no haber sacado esa conclusión, Cristina, por ejemplo, la política argentina sigue pensando que el mundo es unipolar,
con multilateralismo. Entonces Lula lo hace. Dice, bueno, aunque estén los BRICS y todo, pero tiene muchas veces esa política que es, bueno, está Estados Unidos, no podemos pelearnos con los yanquis, bueno, veamos cómo acumulamos en el mejor de los casos, el que no es sumiso, acumulamos un poquito de fuerza y negociamos en mejores condiciones. Y cambió el mundo, lo demuestran los rusos, lo demuestra Irán, lo demuestran toda la línea del Sahel africano, Níger, Sudán, Mali, Burkina Faso, Senegal, lo demuestran un montón de países en el mundo que están diciendo, no, mirá, el mundo cambió, no es más unipolar, no tenemos que rendir pleitesía a Estados Unidos o pensar en el mejor de los casos cómo negociamos mejores condiciones, hay posibilidad de emergencia y de construcción de nuevas relaciones sociales, productivas, económicas, de colaboración entre distintos países del mundo. Entonces, mientras la política piense entre rendir pleitesía o, bueno, ¿cómo hago para resistir un poquito a los yanquis? Estamos perdidos porque están jugando en un tablero que no existe más. El tablero del mundo cambió y entonces lo que se necesita es poder jugar con el nuevo tablero. Es como si te dijera, che, vamos a jugar un partido contra él y vos vas de arquero y yo voy de 9 y el otro nos cae con una pelota de rugby y un fullback. Es obvio que estamos yendo a un partido distinto y que nos van a pasar por arriba. Bueno, eso es lo que le sucede recurrentemente a la política argentina, en el mejor de los casos cuando hay buenas intenciones. Otros lo entienden, no les importa un huevo porque total les suena el teléfono y hace esto y chau. Y lo hacen. Y lo hacen. Entonces, en ese marco hay que pensar también qué rol juega el sistema institucional que tenemos actualmente en Argentina, porque ahora las tapas de los diarios van a ser las elecciones los próximos meses. Ahora, la verdad o la realidad es que el resultado de las elecciones le va a influir en poco y nada a la mayoría de nuestro pueblo. Exactamente. Por eso ya hay un nivel de agotamiento y de desgaste donde ya la mitad de la gente ni va a votar. Ni van a votar. Pero el único día que tengo un ratito libre, que no me la paso en mi cuarto laburo juntando unos pesos, ¿por qué encima tengo que ir a hacer cola, levantarme para ir al colegio, aunque te queda a la vuelta de tu casa? No va, porque se perdió el interés. Se perdió. No es un espacio de acumulación política porque el sistema institucional actual ya ni es independiente, ni son tres poderes, ni es un espacio de debate político, ni de construcción de alternativas o de modelos de país. No se discute en esos espacios. Y eso tiene que ver con un fenómeno que está pasando en el mundo. Por eso, hasta incluso los fenómenos como los Milei le va bien, cuando les va bien, digo, en los momentos que les va bien en cuanto a conseguir apoyos populares, les va bien cuando se llevan puesto el sistema institucional, porque tocan una fibra, un sentimiento de odio acumulado hacia eso, porque después vos decís, no, yo voto en contra de Milei, y lo votaste a Cuadra, ¿no? Entonces ya, todo eso, entonces yo creo que quienes seguimos teniendo la convicción y el sueño de vivir en un país soberano e independiente, lo que necesitamos es pensar esquemas de acumulación política. Y que es evidente que por lo menos en esta etapa no pasa por el esquema institucional formal. Si me preguntás a mí qué opinas de las elecciones, te digo, medio me chupa un huevo, porque creo que no va a resolver nada. Sí, sobre todo porque en algunos casos va a ser testimonial, aunque hayan pedido que no sea testimonial. Van a ser, sí. Van a ser testimoniales. Sí, por supuesto, además. Solo es meramente garantizar la cuota de poder que tenga algún partido político. No, por eso le estamos pagando las vacaciones al que entre. No, por eso no tienen después un sustento. Había otros momentos donde no estaba tan erosionado ese esquema y había debates políticos. Uno los podía compartir, ¿no? Pero había discusiones, había debates de ideas, de proyectos, de modelo de país. Todo eso ya está sacado de lado, es pura rapiña de sociedad comercial lo que se discute en ese plano. Entonces, yo creo que como parte del pueblo lo que tenemos que poder es lograr trascender los límites del institucionalismo, de ese institucionalismo formal, y pensar de qué manera podemos lograr acumular conciencia, acumular política. Acumular política no significa acumular para un lado o para otro. Digo, el nivel está súper chato, no se debate nada, no hay discusión. ¿No crees que eso también pasa, sobre todo cuando vos, no sé, te pones a hablar con compañeros y compañeras que vos los ves que son cuadrazos, pero no tienen el espacio ni el lugar dentro de la estructura de poder para poder debatir esas cosas? Por lo general los liman, los desgastan, se terminan yendo a la casa. Yo te
peor te voy a decir. Yo hace, no sé cuándo fue la última vez que conocí a un cuadrazo. Sí. Digo, está tan mal la política que al que perfila Sí. para eso sucede lo que vos decís. Sí. Sucede lo que vos decís. Pues no hay dentro de eso, pues vos tenés que discutir, ahí se discute de otra manera. Ahí se discute en otros términos, no se discute con... Entonces, quien pretende desarrollar ideología, está meando fuera del tarro. Entonces, no tiene nada que ver con ese escenario de la política, que en realidad, de la superestructura política. Igual te voy a decir que en uno de los datos que diste, sí coincido con lo que menciona el gobierno, porque bajó el porcentaje de pobres, digamos, en el país. Sí lo bajó. Ahora son indigentes. Ahora, claro. Así que, pero bueno, vamos a ir a una tanda, Nico, y después volvemos con más columna vertebral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Bueno, volvimos de esta pequeña tanda y nos quedamos ahí con Nico debatiendo un poco, porque es cierto, la mirada que hay que tener no solamente en lo micro, en términos políticos, sino en lo macro. Y es cierto, hablábamos del fenómeno que se está dando en África, de poder romper esa estructura de colonialismo que había sobre el continente, y son cosas muy similares por las que ha atravesado el continente sudamericano en algún momento, tratando de romper ese colonialismo, y hoy se da con África, o con varios países de África, y claramente hay una resistencia, porque hay una resistencia del imperialismo a que eso no suceda. Pero lo que sí uno puede marcar es la mirada que se está empezando a tener para empezar a estar un poco más equilibrados en términos de justicia social a nivel mundial. Así que, Nico, ahí para comentarnos algo de... No, yo creo que el multipolarismo lo que abre es más que una puerta, abre un portón gigante de oportunidades. Uh-huh. Después está quienes las aprovechan y quienes no las aprovechan. Ahí es evidente que hay toda una corriente que se está expandiendo rápidamente. Por ahora en el norte africano, cuando hablamos del Sahel, es la zona, pensemos que es la zona sahariana, es la zona uh-huh. más blanca, incluso de tez más clara en el norte africano. El Sahel es la franja que sigue, en la parte donde está la panza de África, que bueno, de costa a costa, donde ya hay 5 países que son gobierno, corrientes anticoloniales, y que se está extendiendo, que como decía antes, es Sudán, Burkina Faso, Mali, Níger,
que fueron en procesos de rupturas de sectores del ejército, de las Fuerzas Armadas, en confluencia con movilizaciones populares, de sectores patrióticos de sus Fuerzas Armadas que empalmaron con movilizaciones populares, y en Senegal, que el año pasado, vía electoral, ganó una corriente que es adherente a todo esto, pero que se va extendiendo. Ahí, por supuesto, hay una resistencia, ahí el Africón, que es... El Pentágono tiene 5 comandos en el mundo. El Southcom era el de Laura Richardson y ahora el de Halsey, el que vino a las Malvinas últimamente. Bueno, el Africón junto con el Shin Bet, que son los servicios como la CIA, pero de Israel, y con los franceses, que son quienes en esa zona del Sahel tenían más interés económico en juego, están financiando a distintos grupos, sobre todo a los remanentes del Al-Qaeda africano, que se aglutinan en la FARC, en la Fuerza de Apoyo Rápido, que si uno en el noticiero la ve, te dice, no, hay una guerra civil. No, la pindonga. De un lado están los pueblos y los sectores patrióticos de las Fuerzas Armadas, y del otro lado hay un grupo de mercenarios financiado por Estados Unidos, claro. y sus aliados, que están siendo derrotados. Solo le queda alguna resistencia en el norte de Mali y en el este sudanés. Eso va, pero ahí hay primero una cuestión de concepción profunda de colonia sí, colonia no. Y es un proceso profundamente anticolonial. En países con una debilidad a nivel de infraestructura y un nivel de profundidad de colonización, al nivel que, por ejemplo, los billetes de esos países se imprimían en el Banco Central de Francia. Sí. A ese nivel o sea, colonia 100%, sí. Ni siquiera el esquema Milei de Argentina, peor, mucho más. Y han logrado romper con eso, han expropiado, estatizado, expulsado las bases militares extranjeras, han fundado empresas, ahora se fundaron empresas estatales de lácteos para garantizar el acceso a la leche a todos los menores de edad, a todos los niños de la zona. Hay un desarrollo de infraestructura, hay una reivindicación del legado de Thomas Sankara, que fue en la década del 60, 70 conocido como el Che Negro, que fue una de las grandes referencias de las guerras de liberación nacional de esas décadas, después asesinado. De hecho, la avenida principal de la capital de Burkina Faso, como si te dijera la 9 de julio de Buenos Aires, la rebautizaron Thomas Sankara hace un par de semanas atrás. Entonces, y es el concepto en el anticolonialismo entra el panafricanismo, la identidad de una África negra única, común, que fue colonizada, que fue expoliada, saqueada, masacrada, y la necesidad, como el latinoamericanismo acá, esto de la patria grande que hablamos en Latinoamérica, el equivalente a nivel africano. Y con muy poquitas herramientas, y con países con mucha debilidad a nivel de desarrollo de infraestructura, de nivel de escolarización, de sistemas de salud, de desarrollo industrial, de todo muy, muy por abajo de lo que vivimos en Argentina. Los tipos se tomaron la decisión y están emergiendo. Sí. Y están emergiendo sin... Es más, han tomado decisiones contrarias a lo que estamos haciendo nosotros acá en Argentina, es que querés privatizar todo o venderle todos tus recursos naturales al imperio. Acá es al revés, se está estatizando todo. Y es tan grande la oportunidad que los franceses tenían varias bases militares y se las tuvieron que llevar a todas. Y ahora está viendo en este sentido, en los países de la zona que falta, hay un movimiento importante creciendo en la República del Congo, en Nigeria, que es la gran potencia de la zona del Sahel, en Kenia, está viendo muchas crisis políticas y muchas movilizaciones en el sentido de sumarse a esta ola de romper con el colonialismo fundamentalmente europeo, pero colonialismo occidentalista. Sí. Mencionabas también lo de las bases militares que en África, en algunos países de África las están sacando. Bueno, en Argentina las estamos poniendo. No, sí, obvio, le estamos dando ahí la de abastecimiento a la Antártida. Mientras en simultáneo con financiamiento yanqui británico la OTAN construye una base militar en las Malvinas, o sea, le vamos a dar la infraestructura para que los ingleses construyan una base militar más grande en las Malvinas. Y el sionismo solo viene porque le gusta el sur. No, claro, vienen de vacaciones, pero por supuesto, sí, nuestro sur es hermoso, es
Paraíso, mirá. No, ahí te toqué otro tema. No, es que lo del sionismo es... Bueno, yo creo que viene una derrota. Hay que ver hasta dónde son las consecuencias que paga. Pero hoy anunció Keir Starmer, el premier británico, lo mismo que anunció hace unos días Macron de Francia. Estamos hablando de gente de mierda, de imperialistas. Sí, imperialistas. Que van a reconocer el Estado palestino, lo cual es una derrota política durísima. También Países Bajos anunció sanciones hacia varios ministros israelíes y la suspensión de suministro de armas. Estuvimos lo de la reunión de la Mesa de la Haya en Colombia la semana pasada, o hace 10 días. Hace 10 días, más o menos, sí, leí. Donde 14 presidentes del mundo decidieron romper cualquier tipo de vínculo comercial con Israel. Bueno, eso hay una derrota política. El costo de la derrota política es el genocidio en curso que está sucediendo en Gaza, que las consecuencias van a ser eternas, digo, porque la otra vez leí un informe de Médicos Sin Fronteras, que hacía un cálculo de las calorías consumidas por día por una persona actualmente por un gazatí, y el cálculo de calorías consumidas por un prisionero del campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Está por debajo. Está por debajo, sí. 200 calorías por debajo. O sea, lo que está desplegando Israel en Gaza es todavía peor Sí. que lo que hicieron los nazis en los campos. O sea, es una cosa que no entra en el razonamiento humano, la posibilidad de que haya gente tan hija de puta con tal de ocupar un pedacito de tierra, condene a 2 millones de personas a vivir una situación que supuestamente es la misma que sufrieron ellos o sus antepasados hace 75 años. Es una cosa... Bueno, el sionismo está sufriendo una derrota a costa de eso. Ojo, Hitler también era amigo de muchos en su momento, claro, digo, ¿no? Hasta que, pero después se le acabó. Hasta que se le acabó. Me parece que se le está acabando el hilo al sionismo, que no tiene nada que ver con el judaísmo. El sionismo no es una religión. El sionismo es una expresión política que usa argumentos de la Torá para construir una teoría política supremacista, donde opinan que quienes son sionistas son una raza superior, y lo dicen con todas las letras, idéntico a lo que decían los nazis con la raza aria. No tiene nada que ver con la religión. Lo aclaro porque como ellos dicen que es lo mismo ser judío y ser sionista, una vez me discutí con Maslatón por Twitter y decía, no, judaísmo es sionismo. No, sionismo tiene 100 años, lo fundó Theodor Herr a fines del siglo XIX, 125 años tiene. El judaísmo es una religión milenaria, no tiene nada que ver judaísmo con sionismo. Pero si vos sos antisionista te acusan de antisemita, ¿no? Así es como opera el poder. ¿Qué pensás de Estados Unidos? Si hace, no sé, un año construía 10 tanques de guerra, hoy está construyendo 50 para repartir a sus aliados. ¿Crees que se está armando algo para buscar resistir a que el mundo cambie de paradigma? Es que estás tirando la agonía. Tenemos una especie de repetición de lo que fueron los años de la Guerra Fría, donde se daban estas guerras proxy, entonces era o Corea o Vietnam, nunca era la Unión Soviética contra Estados Unidos, como que se neutralizaban. Claro. Tuvimos lo de Tailandia y Camboya, por ejemplo, el otro día, que lo mismo es, no hay ninguna, sí, está la discusión por el templo de se me fue el nombre, perdón, pero no es la discusión es Camboya. Inauguró este año, tuvo el Gold Dragon, fue el primer operativo conjunto de práctica militar con China. Y Tailandia tiene el Cobra Gold, que lo tiene desde el 82, que son operativos con los yanquis. Con Estados Unidos, sí. Ahí lo que está, lo mismo, es la discusión, los yanquis contra los no yanquis. La diferencia a lo que eran los años de la Guerra Fría es que en esta no hay dos polos, no es Estados Unidos oeste,
el modelo. En este emergen un montón de posibilidades, de esquemas, de polos. Por eso hablamos de multipolaridad, no hay una nueva bipolaridad. Hay multipolaridad, hay multipolaridad, donde hay interconexión entre un montón de actores. Eso es inevitable para Estados Unidos, es inevitable. Puede tirar todas las bombas que quiera, financiar todos los mercenarios que quiera, exprimir todos los recursos que quiera. Es inevitable que estamos en la etapa de declinacionismo del hegemón occidental. O sea, así como te dije, estamos empezando el final de Milei en Argentina, el mundo está transitando el fin de la hegemonía norteamericana. Puede durar 10 años, 15, 20, estamos hablando de tiempos históricos, no estamos hablando capaz que nos morimos nosotros y todavía no terminó de concluir, pero estamos en esa etapa de declinación. Y mucho de lo que hace Trump, de prepotencia, el belicismo, los aranceles, a su estilo, que a veces ronda la senilidad, algunas de las cosas que dice. Disciplinamiento, yo creo que es disciplinamiento también. Pero hay cosas, esto que le dice a los rusos, tienen 50 días para ponerse de acuerdo, y ahora, ahora tienen 10. Le dice, pero los rusos se mean de la risa. Les chupa un huevo, porque no es el Estados Unidos de la década del 90 donde disciplinaba y disciplinaba. Es otra, las relaciones de fuerza han cambiado. Yemen le mete misiles. Yemen es el país con niveles de pobreza más elevados de todo Medio Oriente. Y le dicen, no, por acá no pasan los barcos y te los cueteo. Y le mandan un portaaviones y se lo averían tanto que se lo tienen que llevar para reparar a Estados Unidos de nuevo. Y bueno, ese es el nuevo mundo. Entonces, va a haber escalada. Lo de Ucrania se va a cerrar. No se va a cerrar, no por Ucrania, tal vez concluya lo de Ucrania, pero lo de Ucrania en realidad es la disputa de el nuevo esquema con los rusos a la cabeza en esa dimensión versus la OTAN. Entonces, por ahí Ucrania se sigue, hoy a la noche llegamos, lo vemos a Zelensky, a Putin diciendo, bueno, ya está, no nos cuestionamos más. Pero en 15 minutos pasa en otro lado, porque estuvo el quilombo de Rumania. Hay países que están pidiéndole a Ucrania, chef, ya está. Es que ya está, se están comiendo. Sí. Está, no hay países que ya le están diciendo, che, ya está. Bueno, es que así como en el 2008 los chinos dijeron, ahora te disputo la tecnología, y entonces en ese sentido los chinos fueron el emergente o la punta de lanza de la disputa tecnológica contra el Occidente, con lo de Ucrania lo que fue es, bueno, y en lo militar tampoco sos el que más manda. O sea, ya no sos el que más manda en desarrollo tecnológico, ahora tampoco sos el que más manda en lo militar. Fue una mojada de oreja lo de Rusia con Ucrania, más allá de las particularidades de las bandas nazis que realizaban pogromas en el oriente ucraniano contra la población rusoparlante. Pero que no era algo nuevo. No, eso fue el trasfondo de todo. Es una mojada de oreja a la OTAN. Mirá, a ver, dale, vos que sos tan guapo, vení, mirá cómo hago. Este es tuyo, mirá, papá, te lo cacheteo todo. ¿Y qué vas a hacer? Es verdad. Bueno, Nico, volvamos acá y hablamos en algún momento de está creciendo la desocupación. Bueno, nosotros sabés que con Juana venimos del palo de la salud. Creemos que es el rubro más castigado en sin que los compañeros y compañeras de otros rubros se sientan que no fueron perjudicados, porque lo han sido, pero creemos que el de salud ha sido uno de los más perjudicados en este año, casi 2 años de Milei. Está pasando en el Garrahan, está pasando en el Hospital Naval. En el Hospital Naval 500 puestos de trabajo están en riesgo. Después hay despidos en todas las instituciones de salud, prepagas que están a punto de quebrar o fundirse. O sea, hay un desguace del sistema de salud terrible, y creo que no le está ni el sindicalismo ni otros partidos políticos le están encontrando la vuelta cómo contrarrestar este desguace de la salud. Bueno, en primer lugar porque todavía nosotros tuvimos en Argentina un sistema de salud ejemplar durante muchos años, si bien estaba bastante hecho pelota en los últimos tiempos, seguía siendo una vara igualadora en la sociedad. Esto de que en el Hospital Garrahan se atendía los chicos de los barrios más populares y también los chicos más chetos porque cubrían cosas, tenían especialidades o capacidad que no tenían obras sociales o prepagas. Entonces,
lógicamente, como es uno de los parámetros igualadores, es uno de los principales objetivos de este gobierno, destruir, porque si hay algo que no quiere es igualar, sino desnivelar en lo máximo, lo más que pueda. Yo creo que es una tragedia, con la complejidad de que hay cuestiones, es como un castillo de naipes. Soplás y se cae, pero después para volver a levantarlo te lleva un montón de tiempo. Lo del sistema de salud y lo de la ciencia y la tecnología, digo, pues también lo del CONICET y todo eso, es súper complejo el esquema de reconstrucción, pues son cosas que llevaron décadas de acumulación, de inversión, para lograr desarrollar todo eso, el INTI, el INTA. Y que cuando más o menos lo teníamos, más o menos, no quiero decir que estaba 10, pero estaba 6, 7. Estamos volviendo a 2, a 3, 2. Sí, no, por supuesto. Y es algo que nos trae muchas complicaciones a todos, porque es una de las cosas más esenciales, porque después vos no es, cuando te hablan de la medición de la pobreza, bueno, pero si no es solo tu ingreso, porque si ahora el remedio que tenías gratis lo tenés que comprar, si el tratamiento que tenías en el hospital ahora no lo tenés más, o no lo haces, o si lo haces te revienta algún privado. ¿No? Son todos indicadores que hacen que las condiciones de vida generales sean cada vez peores. Está lleno de gente que no, bueno, yo mismo tengo que hacer... No sé si alguna vez lo conté acá, pero yo perdí la visión de un ojo por un balazo de goma de la policía de Jujuy en la represión cuando fue el ojo derecho, no tengo visión. Por eso, cuando fue la reforma constitucional hace unos años atrás, en el medio de la represión, sacando una viejita. Me dispararon de 1 metro de distancia, el milico. Le estaba disparando a una señora que debería tener 80, 75, 80 años. Me puse en el medio y bueno... entonces me tengo que en algún momento operar para recuperar parcialmente la visión, y hace 2 años que estoy esperando que arreglen la máquina con la que me necesitan hacer una ecografía de no sé cómo larga se llama, especial para eso. En este esquema, chau, no la van a arreglar nunca más la máquina, porque pongo un ejemplo. No me cambia mucho, sí, a veces me choco con las cosas porque no veo de un lado, voy medio torpe, como me va a saber que voy por la calle, a veces me llevo puesto algo porque no lo vi porque me vino de este lado. Ahora, hay gente que se le va la vida en esto, que es mucho más grave. Lo tuvimos a la chica, la cantante esta, que no le estaban dando los medicamentos oncológicos, que se viralizó bastante su último pedido de ayuda desesperado. Entonces, joder con el sistema de salud, con la asistencia en los medicamentos, es algo... es muy complejo, muy perverso. Tenés que ser Sí, no me quiero olvidar, ya que mencionas eso, lo del Bonaparte, todo lo que es la salud mental, sin compañías y compañías, sin la medicación, sí, claro. con lo que lleva eso, ¿no? No, por supuesto que después eso explota. Lo que pasa que la pequeña capa superior de la pirámide social en cuanto a niveles de ingreso, bueno, es un poco ajena, porque después está en el country, o está en Estados Unidos, o está se va de vacaciones, o en Europa, pues ni siquiera son los que se van a Brasil. Eso van a cagar en breve, digamos, eso que están felices por el dólar barato. Estamos hablando de la creme, digamos, un poquito más arriba. O que no necesitamos visa para entrar a Estados Unidos. También. Todos están pensando, dicen, están pensando en el Mundial 2026. No, bueno. Todo eso, como viven es como la película Oblivion, no sé si la viste, no, Oblivion no, me estoy confundiendo. Había una con Matt Damon que era en la Tierra, eran todos semi-esclavos, y él se quería curar de algo y tenía que ir al lugar donde vivían los ricos, que era algo que flotaba en el aire, eran como sí, la vi, sí. Sí. Entonces ellos viven en otra dimensión. Entonces después, bueno, y claro, y para acá, entonces después a la capa intermedia, pues ni siquiera son los peores, pero a la capa intermedia dice, sí, yo te bajo la retención un poquito. Y a los que estamos más abajo, mierda, ni jubilación, ni medicamentos, ni asistencia a discapacidad, ni nada. Esto que mencionás de la película, capaz que ya la vieron todo y yo estoy llegando tarde, ¿no? Pero vi la serie de Menem. No la vi todavía. No, mirala.
Yo no sé si verdaderamente es para reírnos, es tragicómico. Es más, yo creo que en un par de años nos vamos a enterar las fiestas que hoy en día debe estar haciendo Milei y que hoy no las muestran, pero las fiestas que armaba Menem. Bueno, es parte de... Mientras todo era un quilombo, pero empalma, porque ¿qué logró Menem con eso? Había gente que pasándola muy mal decía, pero yo quiero pasarla como él. Quiero ir en Ferrari, quiero vivir de fiesta, quiero estar con las vedettes, digamos. Era un ícono cultural, no político. Creo que fue lo que más caudal le dio. Lo que pasa que Menem decía, bueno, quiero estar con Yuyito González o Graciela Alfano, o viajar en Ferrari o sacarme fotos con los Rolling Stones. Y Milei quiere entrar a un jardín de infantes con chicos envaselinado o clonar perros, digamos, como que el ideario de vida de cada uno. Por eso creo que Milei no dura más, y por eso solo logra juntar pelotudos. Menem no lograba juntar solo pelotudos, lograba juntar gente normal. Solo junta pelotudos. Y tiene que ver también con lo que representa. Ojo que algunos que los que estuvieron en la FES libertaria intelectualmente son considerados grosos. Algunos periodistas y demás. ¿Por quién? Bueno, por los pelotudos. Pero bueno. Tiene sentido. Sí. Claramente las discusiones que daban ahí, ¿no? Depende de la clase sexual que vos elijas o cómo te consideres y demás. Vos decís, no podemos estar discutiendo a esta altura todas estas cosas. No, sí, es que cuesta... Con otro amigo me dice, no les digas así, pues a veces le decimos de maneras bastante, no le digas, pues él es maestro de discapacidad, de capacidades diferentes, dice, no le digas así que queda mal, pero la verdad es que es difícil, no se inventó todavía la palabra para describir a esta gente. A veces le digo subnormales, pero la verdad es que hay que hacer un pedido a la Real Academia Española que nos ayude con una palabra que los defina y que no tenga que ver con una enfermedad o un padecimiento mental, porque pero es bastante decadente todo esto. Bueno, es lo que quieren poner de moda y es lo que no van a lograr poner de moda porque corren por otros son los vientos de nuestros tiempos. Sí. Para ir haciendo reflexiones, que ya estamos llegando al final. Entonces me tengo que levantar, Martín. Ahí me están avisando que acaba de llegar ahí un mensaje de un oyente. Así lo leemos y vemos sobre la reflexión. Pero te quería ahí mencionar un poquito la reflexión en términos... Gracias, Martín. La reflexión en términos políticos que se vienen dando, creo que lo hablamos antes de arrancar, yo lo mencionaba, caímos en término intelectual o en término institucional no hay política. No, yo creo que es imposible que haya decadencia de uno sin decadencia del otro. Son cosas que se retroalimentan. Vos pensás que todos los sistemas políticos, sus momentos de auge institucional estuvieron ligados a momentos de auge de desarrollo intelectual. Bueno, te quiero mencionar que acá hay una compañera, Nata, de Encuentro Patriótico, escuchándonos desde, al querido compañero, desde Vichigasta. Vichigasta, en La Rioja, eso, en la zona de Chilecito. Así que bueno, te están escuchando, te mandan saludos. Nata, gracias. Pero sí, hay un poquitito de decadencia política. Bueno, es parte del momento. Es que si vos te fijás, los grandes desarrollos culturales, intelectuales, así como los científicos, no están saliendo de quienes están en la órbita occidental.
porque justamente lo que estamos en la etapa de decadencia de Occidente. Entonces todo lo que sale, incluso intelectualmente, es decadente. Me incluyo, Sí, nos sí, incluimos sí. todo, digo, acá Sí, sí. lamentablemente. Pero las grandes expresiones filosóficas, literarias, científicas, están saliendo de los que están aprovechando la oportunidad del multipolarismo y de emerger como polos de poder propio. Cortita nomás, Nico, ahí, para cerrar. El movimiento obrero organizado, la CGT más precisamente, Me suena. está ofendida Algún libro de historia. por creo que no lo leí. tener cargos en Fuerza Patria. ¿Cómo la ves? Y yo creo que el día que defiendan los intereses de los trabajadores, hablemos de política. Primero que defiendan lo que tienen que defender, que es que no haya despido, que no haya empeoramiento de las condiciones laborales y que dejen de entregar las condiciones salariales. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con Nicolás acá en Columna Vertebral. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Juana. Bueno, también queremos recordar al Locomotora, quien a través de las redes sociales nos dejaba algunos conceptos de la vida. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes con más Columna Vertebral, con Radio Caput. Gracias, Martín, a nuestro operador. Así que nos vemos el próximo martes. Y saludo a Juana también de mi parte. Muy bien. Escucha más, ¿a dónde